Bueno, también queremos dar la bienvenida a todos que se conectan con nosotros a través de nuestra página de Facebook, darles la bienvenida a este servicio dominical 15 de marzo. Hace algún tiempo miré un video, observé algo que me llamó mucho la atención y creo que tiene una relevancia o una importancia, una conexión con lo que vamos a ver en esta mañana. Era un hombre mayor, 92 años, sentado en el estrado de un juicio, recibiendo la amonestación de haber cometido una falta, de haber cometido una imprudencia, de haber cometido la infracción a la ley. Pero el juez, al ver a este hombre de 92 años sentado allí, le llama la atención y le pregunta: ¿qué pasó con usted? ¿Por qué está usted aquí? ¿Qué le ha pasado? ¿Cuál ha sido su falla? ¿Cuál ha sido su falta? El hombre mayor y por supuesto, evidentemente sin hablar mucho, él empieza a hacer un resumen de la situación y él le dice: yo soy viudo. Tenía 2 hijos, uno llamado Marlon y uno llamado Ralph. Marlon falleció hace muchos años de una enfermedad muy extraña y solamente me queda Ralph. Ralph tiene 68 años y tiene una enfermedad que necesita ser atendido en el médico cada cierto tiempo. Yo no puedo ya manejar según las leyes de este estado, dijo él, pero no puedo dejar a mi hijo sin ser atendido y no tengo más nadie quien pueda hacerlo. No tengo más nadie quien pueda llevarlo al médico. Por tal razón he tomado el vehículo durante mucho tiempo y he llevado a mi hijo al médico. Señor juez, si he cometido una falta por esto, por haber atendido a mi hijo y hacerlo, entonces tendré que pagar la falta, tendré que pagar la multa. Pero quiero que le quede claro que aunque deba hacerlo muchas veces, así mismo lo haré. Porque es mi hijo y soy responsable de él. El juez, al mirar esto y al escuchar esta historia, se conmovió y llamó al alguacil y dijo: no es posible que la ley esté por encima de la calidad humana. No es posible que la ley esté por encima de la responsabilidad de un hombre. No es posible que la ley esté por encima de aquello que este hombre sabe que debe hacer. Por tal razón, mi decisión en esta mañana es que el Estado, por favor, coloque un vehículo para que lleve a Ralph todos los días al médico que él lo necesite, acompañado de su padre, y queda totalmente exonerado de la multa. Aquel público allí en el sitio se paró, aplaudió y dijo: una buena decisión. Se aplicó la justicia, dijeron algunos. Esto es justicia humana. Y ese juez se conmovió, porque encontró que aunque había sido culpable y había quebrantado la ley, lo había hecho con un motivo importante. ¿Cuánto más la justicia divina? ¿Cuánto más la justicia de Dios puede ser justa? Es más, mucho más justa que la justicia humana. Mucho más justa que la justicia humana. Pero también va a ser aplicada con justicia. También va a ser aplicada con justo juicio. Y también va a ser aplicada según la ley que el mismo Dios Altísimo, 3 veces santo, ha determinado que sea así. Vamos en nuestras Biblias, por favor. Ubique sus Biblias allí. Animo a la iglesia siempre a tener la Biblia en físico, con el permiso de los pastores. Animo a la iglesia siempre a tener su Biblia en físico. Si la va a tener en el digital, por favor, desconecta el WhatsApp, el TikTok, el Facebook y el Instagram, para que no se entretenga. Para que no se entretenga. Ubiquen sus Biblias el libro de Romanos o la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 3.
Romanos capítulo 3, a partir del versículo 21 hasta el 31. Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el 31. Vamos a ponernos los anteojos porque ya son 52 años y evidentemente no miramos igual, aunque me permito reconocer a una de nuestras hermanas allá en Getsemaní que tiene 88 años, Francisca Castro. Y me da pena cuando la voy a visitar sacar yo mis lentes, porque ella lee totalmente sin lentes y la letrica pequeñita. Yo entonces no saco mis lentes, trato de forzar la mirada ahí, porque uno tiene que ser varón, ante todo tiene que ser varón. Hombre, moca con eso, moca con eso. Claro, ella ya sabe que yo uso lentes, entonces dice, pastor, póngase sus lentes, por favor. Bueno, yo me los pongo. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31, y dice así, sígame por favor con la lectura, porque luego vamos a hacer un detalle de cada uno de los versículos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, ¿y por quién más? Muy bien. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice allí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? ¿Están destituidos de qué? Ese versículo no lo sabemos de memoria y está en ese contexto. Escuche bien, está en el contexto de la justicia de Dios. Es muy importante entender el contexto del versículo. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en ¿quién? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Importante, justificación por fe sin las obras de la ley. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pidamos a Dios que su Espíritu Santo nos hable en esta mañana a través de este texto. Padre, quiero darte gracias, oh bendito Dios, porque como tu iglesia nos reunimos en este lugar para alabarte, para exaltarte, para glorificarte, para reconocer que tú eres Dios. Nosotros somos tus hijos y por supuesto también somos ovejas de tu prado. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús y por la guía del Espíritu Santo que tú puedas hablar a nuestras vidas, sabiendo y entendiendo que eres tú el autor de todo esto que se ha dicho, Señor, y que lo transmitiste para que hoy nosotros pudiéramos entenderlo para edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ciertamente aquel hombre estaba allí en el estrado y era culpable. El ser humano es culpable. No hay nada que pueda hacer el ser humano para acercarse a la gracia divina de Dios por sus propias obras. No hay nada que ninguno de nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. Ese hombre que hablé al principio estaba en el estrado y era culpable porque había quebrantado la ley. Pero el juez justo, humanamente hablando, dijo, ve, ya va.
aquí está pasando algo, debemos resolver esto. Ese juez es Dios. Él mismo propuso el plan, lo diseñó, lo ejecutó para que usted y yo hoy pudiéramos tener salvación en Cristo Jesús. Porque no había otra forma, no había otra manera. ¿Cuál es el postulado de Pablo en esto que acabamos de leer? ¿Cómo encaja esto dentro del tema general que ha propuesto el liderazgo del concilio con respecto de perseverar en las misiones? ¿Acaso podemos ir nosotros y hablar de misiones, como decía el pastor Juan Daniel aquí en la mañana, hablar del evangelio, hablar de la salvación, pero sin conocer que el hombre es pecador y que está totalmente separado? ¿Pudiéramos nosotros predicar un evangelio solamente del amor de Cristo? ¿Y dónde queda el pecado del hombre? ¿Dónde queda que el hombre pueda entender que es pecador, que está separado y que no hay nada que pueda hacer por su propia cuenta? El evangelio debe ser completo. El apóstol Pablo en esta misma carta, en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Sí o no? ¿Para quién? Para salvación. A todos. Principalmente, él dice allí, a los judíos y a los gentiles. Es importante entender esto. El evangelio es poder de Dios para salvación. Pero luego presenta su postulado y lo empieza a desarrollar durante esta carta y va navegando dentro de la estructura literaria diciendo que ni el judío, con su sangre abrahámica y todo lo que quiera decir de sus antepasados y todo aquello que lo conecta directamente con Adán, puede encontrar salvación en Dios si no es a través de Jesucristo. No hay linaje, no hay descendencia, no hay nada que el hombre pueda hacer, y eso es muy importante entenderlo. Aún Israel, siendo la nación escogida de Dios, la nación creada por Dios, una nación que no existía, que se le dio una tierra prometida, que se le dio leyes, aún esa nación, si no acepta a Cristo como Señor y Salvador, ¿cuál es su destino? ¿Cuál es su destino? Muerte eterna. Entonces no hay excusa ni para el judío. Ahora vayamos al griego, vayamos al gentil. ¿Acaso la cantidad de dioses que Pablo vio allá en el Areópago, en Atenas, Hechos capítulo 18, podía salvarlos a ellos? No. No. ¿Acaso las obras podían salvarlos? No. Ni el judío ni el gentil. Y luego dice, ni aún el religioso. Porque aquellos también que pensaban que la circuncisión hecha con manos humanas podía acaso salvarles, aquí Pablo pone el postulado y dice, no, no es así. Inclusive tampoco la incircuncisión. Entonces el postulado de Pablo nos presenta tres escenarios en los cuales es importante entender, ni judíos, ni gentiles, ni religiosos pueden alcanzar la salvación si no es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Gracias, Dani. Me alegra ver el servicio. Me alegra ver el servicio. Y me encanta estar aquí y poder ver que todos están sirviendo. Hermanos, excelente, excelente. Así se edifica la iglesia de Cristo. Felicitaciones. El postulado de Pablo es que no hay salvación para nadie si no es en Cristo Jesús. Y vamos a desarrollarlo en estos versículos. Conversaba con uno de los ancianos de aquí en estos días. Un hombre que para mí también lo respeto mucho dentro del estudio teológico. Y él me decía, Carlos, mira esto. Mira cuando dice allá que el que no era pecador,
Dios lo hizo pecado. El que no era pecador, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que usted y yo hoy tengamos salvación y vida eterna. Algunos han dicho que esto es la doble imputación o el doble castigo. Él no era pecador. Es más, no conoció el pecado. Nunca cometió pecado. Estamos hablando del mismísimo Cristo. Pero Dios mismo cargó sobre él toda su ira. Dios mismo cargó sobre él los pecados de toda la humanidad desde antes de la fundación del mundo y hasta ahora, para que todos pudiésemos ser salvos en él. En él. Y eso es muy importante entenderlo. No hay otro. No hay otro. El postulado de Pablo es ese. Lo que está presentando Pablo en su argumento en estos versículos es eso. Él habla de la gracia, él habla de la justificación, él habla de la propiciación. Temas que para nosotros son muy conocidos y posiblemente si alguno está de visita en esta mañana empieza a pensar, bueno, pero ¿qué es eso de la propiciación? ¿Qué es eso de la justificación? ¿Qué es eso de la redención? Ya se lo vamos a explicar. Y si no queda bien explicado, por favor, aquí están dos pastores, el pastor Juan Daniel y el pastor Gerson, a los cuales les puede preguntar al final. Pero si algo puede entender en un idioma tranquilo, sencillo y claro, es lo siguiente, y anótelo allí. La justicia de Dios se revela en la fe de Cristo. En la fe de Cristo. Todo se cumple en Cristo. La justicia de Dios se cumple en el mismísimo Cristo. En el mismísimo Cristo. Dentro de Él, por Él y para Él. No hay otra cosa. La justicia de Dios tiene como base fundamental un mensaje cristocéntrico, el cual es importante entenderlo, comprenderlo y vivirlo. No es solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ese es el postulado. Y en esta mañana yo quiero, mis hermanos, presentar tres cosas o tres características de la justicia de Dios. Usted puede, por favor, tomar nota allí. Tres características de la justicia de Dios. Perdonen, pero me está volando las hojas ahí. No necesitamos ventilador en este momento. La justicia de Dios. Tres características. Número uno. ¿En qué se hace evidente la justicia de Dios? Pablo lo responde allí. Ya lo vamos a mirar. Número dos. ¿Qué es la justicia de Dios? Y número tres. ¿A quién justifica la justicia de Dios? Desde los versículos 21 al 26 hay el primer bloque, el primer extracto, el primer corte que Pablo hace en su argumento, versículos 21 al 26. Vamos a volver a leerlo y por favor, vamos a ver qué está diciendo Pablo allí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por quién más. Ya va, la justicia de Dios entonces no estaba. ¿Será que la justicia de Dios llegó en ese momento? ¿Es lo que está diciendo Pablo? No, ya estaba. Y él lo está diciendo allí. ¿Estaba dónde? Con la ley. ¿Y quién más? Dígalo duro, no se preocupe, los pastores no le van a decir nada. De todas maneras que me reclamen a mí. Usted le dice, bueno, ¿por qué no le reclama al hermano Carlos Cabral? ¿Quién o a través de quién se reveló la justicia de Dios? A través de la ley y los profetas. ¿Cuál es la ley y los profetas? ¿Quién sabe eso? Antiguo Testamento. Excelente, hermano Vladimir. No dejen responder tanto al hermano Vladimir. Respondan ustedes también. La ley es el marco de libros allí en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, escrito por Moisés. Eso es la ley contenida. El mismísimo Cristo dijo, yo no he venido a abolir la ley. ¿Yo he venido a qué? A cumplirla. Oye, pero el hombre no cumplió algunas cosas. No, por lo que él estaba diciendo es que la mismísima ley se cumplía en él. Él era la encarnación misma de la ley.
Los profetas son aquellos profetas mayores y los profetas menores. Los 5 profetas mayores y los 12 profetas menores. No porque algunos sean mayores que otros. Eso habla es del compendio literario de algunos. Es lo que dicen algunos teólogos dentro de eso. Pero esa ley de Dios se manifiesta allí, hermanos. Se revela allí. Y está revelada a nosotros. Está hablando de una justicia perfecta. Está hablando de una justicia santa. Está hablando de una justicia que aunque usted y yo seamos injustos, aunque usted y yo seamos infieles, ella sigue siendo justa. Y fue revelada desde la ley, desde los profetas, y está presente hoy día en Cristo Jesús. Dios se ha encargado de mostrar su propia justicia. Él no necesita mediadores con respecto a lo que Él quiere hacer. Su mediador perfecto es Cristo, por supuesto. Pero Él decidió hacer ese plan. Y aquí vuelvo un poquito a la ilustración al principio. Este hombre estaba claro, el que estaba sentado ahí en el estrado, estaba claro de lo que él debía hacer. El juez también. Dios tiene claridad de lo que debe hacer. Algunos dicen que este mundo ya se salió fuera del control de Dios. ¿Cómo se le ocurre tal barbaridad? Esto sigue estando bajo el control y el dominio de Dios y lo va a seguir estando por siempre y para siempre porque Él es eterno. ¿Cuántos dicen amén? La justicia de Dios se hace evidente en la fe en Cristo. Dios colocó como base vital para la justicia divina la fe. La fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Allí se hace vital, patente, real la justicia de Dios. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en ¿quién? Porque no hay diferencia. Y aquí lo que Pablo está diciendo, ya va, ni judíos ni gentiles, aquí no hay diferencia. Porque que eso es otra cosa. Dentro de la estructura eclesial muchas veces creemos y consideramos que como mi papá fue pastor, el abuelo fue pastor, el bisabuelo fue pastor y toditos tuvieron el evangelio, entonces bueno, yo soy salvo, yo no necesito más nada. ¿Cómo se le ocurre? Es para todo aquel que crea en ¿quién? ¿En quién? Dígalo duro. En Jesucristo. Si usted no cree en Cristo, su papá pudo haber sido, no sé. ¿Cómo la cosa? Fundador de la iglesia. No, es que mi papá fue fundador de la iglesia. ¿Pudo ser? Judas. No sabemos qué es Judas porque habían varios, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Pero el punto no es ese. El punto es que Pablo está diciendo que aquí no hay diferencia, mi hermano querido. Usted puede ser calvo, con cabello, negrito, catire, ojiazul. ¿Por qué tú te ríes, Giovanni? Pendiente ahí, pendiente con eso. Pero necesita a Cristo, mi hermano. Aquí no hay otra cosa. Necesita a Cristo. Dios dice, por medio de su palabra, que el pecado del hombre es universal. Usted se puede ir para Marte si le da la gana. Elon Musk está construyendo por allá una base porque él cree que se va a salvar de la justicia de Dios. No, porque allá también hay pecado. Porque todo eso es creación de Dios. Y como siempre yo digo, a menos que usted haya nacido fuera de esta tierra, todos aquí son pecadores, incluyéndome a mí. Yo echo el agua y me meto debajo del agua. Versículo 23, ¿qué dice? Por favor, todos a una sola voz. Versículo 23. Como dijo un amigo mío por allá en Venezuela que ya falleció, chúpate esa mandarina. Báilate ese trompo en la uña. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos a explicárselo gramaticalmente. Hay una conexión allí. La letra I, que es pequeñita, está poniendo las dos cosas en el mismo nivel. Todos pecaron y están destituidos. O sea, ahí no hay pero que valga. Todos están destituidos, separados, apartados de la gloria santísima
del Dios eterno. El pecado es universal. Dios es el único, ya vemos que el pecado es universal, pero Dios es el único que puede justificar al hombre en Cristo. Versículo 25. A quien Dios puso, está tomando el nombre de Cristo anteriormente allí, a quien Dios puso, ¿cómo? ¿Cómo? Muy bien. ¿Por medio de qué? ¿En qué? En su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. ¿A qué? ¿A causa de qué? Haber pasado por alto. ¿En qué? En su paciencia. Eso parece un rompecabezas ahí, ¿no? Vamos a armarlo. Propiciación, acto de propiciar. ¿Cuál era el propiciatorio en el Antiguo Testamento? ¿Quién recuerda? La tapa del arca. Esta parte donde se hacía el holocausto, el sacrificio. Y con la sangre de ese sacrificio, ¿qué se hacía? Se rociaba. ¿Y se rociaba el sacerdote también? Claro, porque él también necesitaba ser salvo. Porque si no estaba en el asunto bien, moría. ¿Cómo la cosa? Se quedaba ahí quemado. Ese acto de ese cordero en el Antiguo Testamento ahora lo hace el Cordero de Dios. ¿Quién es? Más nada, hermano. Yo me puedo bajar de aquí, ya usted entendió todo. ¿Cómo le dijo Juan cuando lo vio que venía caminando? He aquí que quita el pecado del mundo. Si usted en esta mañana está aquí y no ha entendido eso, no salga de aquí sin confesar a Cristo como su Señor y Salvador, para que puedan ser sus pecados pasados por alto, como lo dice aquí. ¿Y qué debo hacer? Arrepentirme. ¿De qué? Si yo no soy pecador. Sí lo es, porque usted viene de Adán y Eva. Permítame decirle que usted es un pecador. Uy, pero me trajeron para acá eso. No, no me vuelvan a invitar para esta iglesia. Me están hablando aquí de que soy un pecador. No, yo también lo soy. Yo también lo soy. Y usted necesita el arrepentimiento. Y yo también. Dios ejecuta la justificación por medio de la propiciación del mismo Cristo. El mismo Dios entregó a su Hijo en sacrificio vivo, perfecto y agradable, para que usted y yo hoy tengamos salvación y vida eterna. ¿Qué hizo o qué sucede allá en el texto de 2 Corintios 5:17? No lo vaya a buscar, dígamelo de memoria. 2 Corintios 5:17. Wow, estos pastores están haciendo tremendo trabajo aquí. Dios los bendiga. ¿Ya lo sabían? Ah, ok, perfecto. Ya lo sabían. Y uno le quiere tirar una florecita y se dan cuenta, no se dejan. Bueno, mis hermanos, permítanme decirle, los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas han pasado en Cristo. El apóstol está diciendo allí que la misma paciencia de Dios pasó por alto nuestros pecados en Cristo y somos nueva criatura. Así lo declara la Escritura. Si usted no ha entendido eso y en esta mañana está aquí, el momento es ahora, porque usted no sabe si habrá un mañana. Usted no sabe si habrá un mañana. ¿En qué se hace evidente? Dije las tres preguntas. ¿En qué se hace evidente la justicia de Dios? Se hace evidente en la fe en Cristo. Ahí está la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta dijimos que es, ¿qué es? Bueno, la justicia de Dios es y se centra en la ley de la fe. Versículo 27. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Cuál es la respuesta? Queda excluida, queda sacada de la ecuación, queda fuera de la enseñanza, queda fuera de cualquier propuesta. La jactancia del hombre, el orgullo del hombre, la altivez del hombre de creer que puede asemejarse al Dios Altísimo, queda fuera. Queda fuera. Y es lo que Pablo está diciendo. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley queda fuera? ¿Por la de las obras?
No, muy bien. ¿Por cuál ley? Por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? ¿Cuál es la ley de la fe? Eso es una buena pregunta. Bueno, permítame decirle que esto que está hablando allí, la palabra fe, hermano, yo no hablo griego. Es más, estoy aprendiendo, estoy en el proceso de estudiar. Estoy tratando de estudiar para aprender. Pero permítame decirle que el contexto aquí no está hablando de la fe de creer. Está hablando de la fe del conjunto doctrinal de enseñanzas cristianas, aquella que en el libro de los Hechos dice, perseveraban en la fe, en la doctrina, perdón, perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Esa palabra fe allí está hablando es del conjunto doctrinal. No tenemos que hacerle un análisis morfológico a la palabra, pero lo que Pablo está diciendo, que esa ley de la fe es la ley del evangelio. Es la ley aquella misma que se cumple en Cristo. Es la ley que está accesible para toda persona que quiera creer y que quiera poner su fe en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está centrada la ley de la fe. ¿Qué es? ¿Qué es la justicia de Dios? Es la ley de la fe. Ahí está la centralidad de todo. Versículo 27. Ese versículo me llamó mucho la atención y estudiando el texto me di cuenta que era una especie de bisagra. Entre los versículos 21 y 26, el 27 es una bisagra y el 28 en adelante es una conclusión de Pablo. El texto está muy clarito y muy sencillo. Muy sencillo. En ese punto del 27 hay tres postulados importantes. Número uno, en la ley de la fe, la jactancia humana queda excluida, hermano. Olvídate de orgullo, olvídate de abolengo, olvídate de esa parte que viene de tal y qué sé yo, que si yo soy hijo de este y no sé qué. No, olvídate de eso. Eso no tiene ningún sentido aquí. Aquí solamente importa el sacrificio del mismo Cristo, allá, pagando con su sangre, una sangre preciosa que no debía ser derramada y fue derramada por ti y por mí. Entonces olvídate de la jactancia. Olvídate de estar creyendo que estás volando cerca del tercer cielo. Y más bien pon los pies sobre la tierra y entiende que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Número 2, en la ley de la fe, las obras humanas no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Usted podría tener todo el dinero que usted quisiera tener. Y eso es válido. Pero si no tiene a Cristo, su condenación es eterna. Usted podría dar todo su dinero para que se construyan hospitales, centros donde se reciban a muchas personas, ayudar, pero si no tiene a Cristo, de nada vale. Esa es la ley de la fe. Y por esa ley cada uno de nosotros vamos a ser observados, vamos a ser medidos. Y tercero, en la ley de la fe, el orgullo del hombre es detestable, es aborrecible. Porque aquel que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Pero el que se humilla ante quién? Ante el Dios Altísimo. ¿Qué es la justicia de Dios? Es la ley de la fe. No olvide eso. Eso es importante. Lo dice el mismo texto. Versículos 28 al 31. Empieza el 28 con una frase interesantísima, con una palabrita. ¿Con qué palabra empieza el 28? El peligro de los predicadores es que cuando dicen ya vamos terminando, todavía queda una hora más. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Oye, con esos 3 o 4 vamos a continuar ahí, porque ya no le creemos. Pero Pablo sí le creemos, porque Pablo está concluyendo aquí su argumento y él dice, concluimos.
Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermano, ve, olvídate de eso. Olvídate de estar creyendo que tienes que... ¿Cuántas son las leyes del Talmud hebreo, Vladimir? 700 y algo, ¿no? ¿Cuántas? 603. Y tenían que cumplir eso. Y nadie lo podía cumplir. Entonces, ¿por qué te vas a estar preocupando que tienes que persignarte 77 veces en la mañana, 77 veces en la tarde y 77 veces en la noche? Que tienes que tratar de hacer algo para agradar a Dios. Miren, nosotros creemos muchas veces, escuche esto es para los evangélicos, que la cantidad de veces que yo oro, mientras más oro, estoy agradando a Dios. No, hermano. Usted ora es para crecer espiritualmente usted, no para agradar a Dios. Nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios. No, déjeme leer la Biblia para que mi Dios se sienta agradecido conmigo. Todo es por gracia. Todo es por gracia, mis hermanos. No hay nada allí que nosotros podamos hacer. La tercera pregunta es, ¿en qué se hace, a quién justifica la ley de Dios? La justicia de Dios. La justicia de Dios justifica a todo aquel que pone su fe en Cristo. A Raimundo y a todo el mundo. Y a Esther y todo aquel. A ese justifica. Entonces no se esté preocupando por lo demás. Algunas postulaciones, algunas cosas allí que quiero decir en esos últimos versículos. La justificación es única y exclusiva por fe. La justificación es única y exclusivamente por fe, no hay otra cosa. Por la fe, Abraham, aún sin ver a Dios, le creyó y salió de su tierra. Por la fe, Moisés, aún pudiendo ser llevado allá al palacio del faraón, él desechó todo eso y siguió el camino de Dios. Y así muchos hombres y mujeres también, por supuesto. No se me vayan a poner bravas las mujeres. Las mujeres también tienen fe. Y a veces más fe que nosotros los hombres. Eso hay que reconocerlo. Por la fe. La justificación es exclusiva por fe. La justificación es accesible a todos. En el contexto judíos y gentiles. Pero en este contexto, a todos. A todos. Y es importante conectarlo allí, porque el pastor Juan Daniel en la mañana hablaba de la predicación del evangelio, que hay que hacerlo gentilmente, amablemente. Y a veces creemos que solamente se lo vamos a predicar a ciertas y determinadas personas, y hay algunos inclusive que no les queremos hablar. Por ejemplo, personas que tienen mucho dinero. No, él no necesita el evangelio. Aquí no dice eso. Aquí no dice eso. Aquí dice a todos. La justificación se presenta por encima, mucho más encima de cualquier acto humano. Porque el acto de la justificación es divino. Y se hizo patente y presente en Cristo. En la propiciación, en el derramamiento de su sangre, para que hoy usted y yo pudiéramos tener vida eterna. La justificación confirma la misma ley de Cristo. Confirma la misma ley de Cristo. Repasemos las tres preguntas. Y recordemos a aquel hombre que estaba sentado en el estrado y que era culpable, porque había infringido la ley. Pero que este juez, humanamente hablando, justo, entre comillas, lo perdonó. Nuestro Dios, que es el juez eterno, que es el juez soberano, nos ha perdonado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora las tres preguntas. ¿En qué se hace patente o evidente la justicia de Dios? Se hace evidente en la fe en Cristo. Número 2, ¿qué es la justicia de Dios? Es la ley de la fe.
Y número 3, ¿a quién justifica? A todo aquel que pone su fe en Cristo. Ahí está. Ahí está. Si me vuelven a invitar, quiere decir que, bueno, lo hicimos bien. Si no me ven más por aquí, ya tú sabes ya. Me van a buscar ya en Buenos Aires, por favor. Nos van a visitar por allá. 3 conclusiones y finalizamos, como dicen por allí los predicadores. 3 conclusiones. Número 1, la justicia de Dios es parte de la muestra del carácter divino. Ella muestra el carácter de Dios. Número 2, la justicia de Dios basada en la ley de la fe deja fuera a la soberbia humana. Muy importante. Y número 3, la justicia de Dios justifica a todo aquel que pone su fe en Cristo. Dijo un autor por allá que ya está en el cielo: la fe es la mano vacía que recibe el regalo de la salvación. La fe es la mano vacía que recibe el regalo de la salvación, porque no hay forma de que nosotros tengamos algo para poder recibirla. Es por gracia, amados hermanos. Es por eso que debemos resguardarnos en la ley de la fe, la cual es el Evangelio. Pero aunque la justicia de Dios se aplica a todo el mundo, solo justifica a quien pone su fe en Cristo. Mientras los hermanos van tocando algo, ¿hay alguien en esta mañana que no ha conocido esa ley de la fe? ¿Hay alguien en esta mañana que esté aquí en este lugar y evidentemente necesite la salvación en Cristo Jesús? ¿Hay alguien en este lugar que haya escuchado este mensaje y quiera entregar su vida a Cristo? ¿Quiera ir delante del trono de la gracia y buscar allí la salvación en Cristo Jesús a través de la fe y ser salvo por gracia? Si tú has escuchado y has entendido y has comprendido, como dice Romanos 3:23, que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que podemos encontrarnos con el mismísimo Dios a través de la fe en Cristo, si tú has entendido eso, entonces levanta tu mano. No lo dejes para mañana, porque no sabes si mañana llegará. La Escritura dice: si escuchas la voz de Dios, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. El momento es ahora. Solamente queremos orar por ti. Solamente queremos orar por ti, para que Dios abra sus brazos y te abrace como el Padre que recibe al Hijo que estaba fuera y ha regresado. Solamente queremos orar por ti. Y a la iglesia, a los redimidos de Cristo, al pueblo escogido de Dios, no olvide nunca que la justicia de Dios se revela en la fe de Cristo y tiene su base cristocéntrica, porque no hay otra cosa. Y debemos vivirla así. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos y le damos gracias al Señor por este tiempo en el cual su palabra ha sido expuesta, y nosotros como iglesia pues alabamos el nombre de Dios? Quiero pedirle a mi esposa, por favor, que pase adelante. Ven, mi reina. Vamos a orar. Ven, vamos a orar por la iglesia, por favor. Como dije al principio, nosotros como familia estamos muy agradecidos de estar en esta mañana aquí. Y agradecemos al liderazgo por la invitación. Y esperamos que vuelva a repetirse. Y esperamos también que ustedes puedan visitarnos en Buenos Aires, la capital de Argentina. Ah, no, eso es la capital de Motilones. Nos vemos allá. Padre, quiero darte gracias en esta mañana, porque nos has permitido, oh bendito Dios, exponer tu palabra, oh Dios. Porque nos has permitido, Señor, escucharte, Señor, atender a tu voz, a tu llamado. Te pedimos en el maravilloso nombre de Jesús que me perdones a mí, Señor, como tu siervo, si algo he dicho que no sea conforme a tu palabra, Señor. Y ayúdame cada día más a entenderla, cada día más a comprenderla y a vivirla yo para luego poder enseñarla. Te pido, oh Dios, te pedimos como familia por la iglesia, Señor. No solamente la iglesia central, sino todas nuestras iglesias en toda Colombia,
Las iglesias de la denominación, pedimos por ellas, y también las iglesias de Cristo que se reúnen este día. Señor, te pedimos por nuestros líderes, especialmente por nuestro pastor presidente Fabián Alirio Cárdenas, ahora que tiene esa gran responsabilidad de la celebración de estos 100 años, y nosotros acompañándolo en todo este proceso. En el nombre de Jesús te alabo, te exalto, te glorifico y te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse. Invito por aquí. Alaba lo que Él vive. Colóquese de pie, hermano. Colóquese de pie y vamos a cantar.